Amadas, que la paz de Dios esté con cada una de ustedes. Esta es quizá para ti la última lección de este año y estás emocionada al pensar en los preparativos de Navidad. Te agradezco que estés aquí y te motivo a que durante las vacaciones continúes estudiando diariamente la palabra de Dios. Hoy empezamos nuestro mini estudio en el libro de Esther, un favorito de muchas de nosotras porque muestra la valentía que Dios infunde en sus hijos a pesar de las circunstancias. Espero que invites a muchas personas a participar. Este libro lleva el nombre de la protagonista, Esther. En persa, este nombre significa estrella. Su nombre hebreo era Hadassah, que significa mirto como el arbusto y se asocia con la dulzura. Solo hay 2 libros en el Antiguo Testamento que llevan el nombre de las heroínas de la historia, el libro de Ruth y el libro de Esther. Lo interesante de esto es que a pesar de que las mujeres no tenían ni voz ni voto en esos tiempos, Dios siempre nos ha dado un lugar muy especial. Y aunque seguro lo intentaron, Dios no permitió que sus relatos y su valentía fueran excluidos u olvidados. El libro de Esther ocurre durante el reinado del rey Asuero, su nombre hebreo, o también conocido como Jerjes, ese era su nombre persa, y se sitúa después de la primera oleada de regreso de los expatriados judíos después de que el templo ya había sido terminado. No sabemos quién es el autor del libro. Algunas personas piensan que fue Esdras, otros que fue Mardoqueo, el primo y padre adoptivo de Esther. Lo que es relevante es que el autor tenía acceso a los archivos reales. Y esto es importante porque tenemos que tener los detalles y la línea del tiempo muy específicos para ver cómo se desarrolla esta historia. Y al ver la mano de Dios y su providencia y cómo éstas siempre están presentes. Y hablando de presentes, lo que no está presente en este libro es el nombre de Dios. Se menciona al rey Asuero 190 veces en los 167 versos del libro, pero no se hace mención de Dios, su ley o su pacto con su pueblo escogido. El libro de Esther no tiene elementos religiosos, sacrificios u oración. No se menciona la misericordia ni el perdón y no se habla de ningún milagro. Hablan de hacer ayuno y esto nos lleva a pensar que hacían oración. Este libro no es mencionado en el Nuevo Testamento y es el único libro que no se encontró con los manuscritos del Mar Muerto. ¿Por qué entonces este libro forma parte de la Biblia? El libro de Esther se encuentra en la Biblia porque ofrece un relato histórico de cómo el pueblo judío se salvó de un complot genocida en la antigua Persia. Además de que este relato explica el origen de la festividad judía de Purim, de la que hablaremos en lecciones siguientes. El libro de Esther demuestra la providencia de Dios al proteger a su pueblo, incluso cuando el nombre de Dios no se menciona explícitamente. Este relato nos anima a reconocer la intervención divina en acontecimientos aparentemente cotidianos. Igual como la historia de José en Génesis capítulo 45, el libro de Esther nos relata cómo el pueblo de la promesa que vivía exiliado es protegido por Dios y adquiere una posición prominente en un país extranjero. La providencia de Dios demuestra su soberanía en acción. Y esto lo vamos a ver en 3 divisiones. Asuero, el rey autoritario; Esther, la joven pura; Mardoqueo, el judío recto. Pero antes oremos. Padre Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano del universo, tú que decides todas las cosas y las llevas a cabo cumpliendo todos tus propósitos, mueve nuestros corazones diariamente a proclamarte soberano en nuestras vidas y amo y Señor de nuestras agendas. Ayúdanos confiadas y con valentía a someternos a tus designios. Que no sean mis palabras, amado Padre, pero las palabras que tú tienes designada para cada una de mis hermanas de este día, las que les lleguen al corazón. Amén, así sea. Amén, solo en Cristo. ¿Quién no ha soñado con ser princesa?
Cuando vamos de vacaciones a un lugar donde hay un castillo, es seguro que voy a ir a visitarlo. Me encanta ver los aposentos reales, las joyas, los jardines, pero siempre pienso en lo que me dijo mi tía para bajarme de mis nubes. Seguramente hubieras nacido esclava. La mayoría de las personas queremos tener una posición importante para mandar y no ser mandadas. En estos capítulos vamos a ver intrigas de corte, manipulación, discriminación y despotismo, que es el abuso del poder. Pero también veremos que como en nuestras vidas, Dios está presente y orquesta los acontecimientos para posicionar a su pueblo a cumplir sus propósitos. Por favor, abran sus Biblias al capítulo 1 del libro de Esther. Conozcamos a Asuero, el rey autoritario. ¿Se acuerdan de Ciro? A final de la vida de Daniel dio el decreto para dejar partir la primera oleada de israelitas en el año 538 a.C. con la aliyah, que en hebreo significa el derecho de regresar. El rey Ciro era el abuelo de Asuero, y 3 reyes y 50 años después, Asuero, también conocido como Jerjes, reinó del año 486 al 465 a.C. El rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, estableció su trono real en la ciudad de Susa. Susa era la capital de su imperio y se encuentra en lo que ahora es Irán. Si se acuerdan, ya habíamos hablado de Susa. Es donde Daniel tuvo una de sus visiones. La visión en el capítulo 8 del libro de Daniel muestra a un carnero con 2 cuernos y a un macho cabrío con un cuerno prominente. El carnero representa a los reyes de Medo y Persia, mientras que el macho cabrío simbolizaba al rey de Grecia. La visión describe la conquista griega del imperio persa. Los maestros de Asuero no le han de haber hecho mucho hincapié a las profecías de Daniel, o simplemente Asuero quería demostrar que no creía en las profecías. Les cuento esto porque el ambicioso rey Asuero quería conquistar Grecia. Quizá es por eso que en el 3er año de su reinado ofreció ese banquete a todos los nobles de sus provincias. Estaba tratando de convencer a los dirigentes de las provincias a apoyarlo en sus campañas militares. Hoy en día, las naciones en desfiles de celebraciones patrias muestran sus armamentos y sus riquezas para mostrar su poder, hacer alianzas benéficas o dar seguridad a su pueblo. Un show que nos debería de dar tristeza, ya que las guerras son una de las grandes calamidades de este mundo y muchas veces se originan por líderes ambiciosos y egocentristas. Y eso es lo que estaba haciendo Asuero. Pero antes de que lo juzguemos, ¿cuántas veces, en vez de agradecer lo que tengo, estoy anhelando lo que no tengo? Durante 180 días, Asuero mostró la enorme riqueza de su reino y se vanaglorió de su esplendorosa gloria. Después ofreció otro banquete que duró 7 días, y ahora no solo invitó a los más nobles, sino que a todos los que se encontraban en la ciudad. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio. La descripción del palacio es espectacular, nos habla de las cortinas, las telas, los colores, las columnas, los sofás que eran de oro y plata. Pero lo que más me impresionó fue el piso, incrustado de piedras preciosas. Me recordó la ciudad celestial que Juan vio en Apocalipsis capítulo 21. Pero el rey Asuero no se le parece en nada al Rey de Reyes y Señor de Señores al que tú y yo alabamos. Dios no nos manipula, no pretende ser quien es. Él realmente es santo, santo, santo y todopoderoso. Podemos confiar que siempre ve por nuestros intereses y aunque su poder es realmente ilimitado, por nosotros se encarnó y vino a servirnos por 33 años. Dio su vida por nosotros, cargó con nuestros pecados. Su ejemplo de humildad y de servicio nos hace confiar y desear su gobierno eterno.
Nada que ver con Asuero, que se intoxicaba con sus invitados sin ninguna medida. En el séptimo día, dice que en su borrachera ordenó que le trajeran a su reina para exhibirla ante el pueblo. La reina Basti, que estaba ofreciendo un banquete para las mujeres, se negó. Me pongo en los zapatos de Basti. La Biblia no nos da muchos detalles, pero ella estaba frita de todos modos. Las reglas del harem eran muy estrictas. Las mujeres no podían ser vistas por cualquier hombre. Los eunucos que las servían y vigilaban habían sido castrados para que no hubiera ninguna inmoralidad, ya que las mujeres en el harem eran propiedad del monarca, y si alguien las miraba era una ofensa directa a la persona del rey y su soberanía. Por otro lado, desobedecer una orden real significaba muchas veces el destierro o hasta la muerte. Qué bueno que no se presentó. Yo tampoco lo hubiera hecho. Pero esto le costó la corona. Y no sé si hasta la vida. Asuero se enfureció tanto y seguramente se sintió tan humillado ante sus invitados. Consultó qué hacer a los 7 nobles de Persia que parece reinaban con él. Le aconsejaron proclamar un decreto para que todos los hombres ejercieran autoridad sobre sus familias. La Biblia de las Américas nos los dice así. Y desde hoy, las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media, que no sea revocado, que Basti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra, que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino inmenso como es entonces, todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Pienso que esto Dios lo puso aquí para avergonzar a todos estos hombres egocentristas y machistas. Estos hombres utilizaban la opresión y el miedo para controlar a sus numerosas mujeres. ¡Qué grande es Dios! ¿Y cómo podemos ver su providencia? Muchas personas tienen un concepto erróneo del lugar que Dios le da a la mujer. Pero la Biblia expresa de manera muy clara el sentimiento y el cuidado de Dios para con las mujeres y su igualdad a sus ojos. Desde el primer capítulo en la Biblia, en Génesis 1:27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen. Y para que no haya duda, aclara, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. En Gálatas 3:28 dice que en Cristo tanto el hombre como la mujer reciben la salvación y se necesitan uno al otro de igual manera. En 1 Corintios 11:12 el pasaje declara que en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Añada que, así como la mujer procede del hombre, el hombre también nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. El hombre y la mujer tienen responsabilidades diferentes en el matrimonio, pero en ningún momento Dios permite el abuso. Dios sabía y advierte a Adán y a Eva en Génesis 3 que debido a su pecado, la dinámica armoniosa que Él desea para el matrimonio se verá comprometida, que se dará conflicto por deseo de poder y que muchos hombres, en vez de ver por los intereses de la mujer, tratarán de subyugarla. Y hoy también eso pasa viceversa. Pero Dios nos sorprende, ya que su soberanía va más allá de las luchas de poder e intriga. Si tienes alguna pregunta sobre el lugar tan especial que tiene Dios por las mujeres en el matrimonio o en la sociedad, te invito a que con la ayuda del Espíritu Santo estudies las Escrituras e investigues. El poder corrompe a las personas. Solo Dios es digno de llevar el título de soberano. Y esto es lo que aprendemos en esta lección. Solo Dios es digno de llevar el título de soberano. Parece que el rey Asuero, con todos esos banquetes, convenció o manipuló a los nobles que lo acompañaran a conquistar Grecia.
Asuero atacó Grecia en el año 480 a.C., pero regresó con la cola entre las patas. De nada le sirvió tanto show mostrando sus riquezas. Le dieron una paliza y regresó a casa sin victoria. La providencia de Dios nos muestra su soberanía en acción. Y es aquí donde entra Esther, la joven pura, nuestra segunda división. Esther, capítulo 2. Parece que el rey Asuero se le quitaron las ganas de pelearse con otras naciones y estaba deprimido. Habían pasado algunos años desde que se había quedado sin reina. Sus ayudantes personales le propusieron que delegados en cada provincia buscaran jóvenes vírgenes y hermosas para él y las trajeran a la ciudad de Susa, donde el eunuco Hegai, que dirige el harem, se encargaría de su tratamiento de belleza antes de presentárselas a su majestad. De entre estas mujeres podrían encontrar a la que elegirían como reina. Nadie habló de voluntarias. Seguramente a estas mujeres no se les pedía su opinión. Si eran jóvenes, bellas y vírgenes, las tomaban y las encerraban en el harem de donde no saldrían, ya que se habían convertido en propiedad de Asuero y ahora vivirían para complacerlo. Si lo pensamos, era un destino trágico. Si eran elegidas por el rey como reina o favorita, tendrían que soportarlo y vivir entre intrigas. Y si no eran elegidas, vivirían enclaustradas como viudas de por vida. Nunca podrían casarse ni tener una familia. Todo para satisfacer al poderoso pero impetuoso y egocéntrico rey Asuero. Pero aquí vamos a volver a ver la providencia de Dios. En Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. Un dato curioso de Susa que una de las líderes me mencionó es que hoy en Susa, tanto musulmanes como judíos y cristianos hacen peregrinajes a la tumba del profeta Daniel y meditan sobre su vida íntegra, su fe y las profecías que Dios le dio para el mundo. ¿Sabes a quién has impactado o impactarás con tu testimonio? La vida de Daniel sigue testificando aún después de muerto. Ahora veremos cómo el pueblo de la promesa impactó a esta corte pagana y a todo el reino por medio de una joven valiente y a su padre adoptivo. Mardoqueo era como cuarta generación judío, nacido seguramente en Susa. Mardoqueo había adoptado y criado a Esther porque era huérfana de padre y madre. La Biblia nos dice que Esther era muy hermosa y seguramente por eso fue llevada al palacio y confiada a Hegai. Al leer estos versos y el resto del libro, la personalidad de Esther en ningún momento es el de una persona calculadora, orgullosa o manipuladora. Al contrario, se ganaba la simpatía de todos a su alrededor. La Biblia no nos dice cuántas mujeres fueron raptadas de su casa, pero si trajeron 2 de cada provincia, y seguro fueron más, estamos hablando de más de 250 nuevas mujeres para el harem. Facebook dice que Asuero llegó a tener 700 mujeres entre esposas y concubinas. Y curiosamente, Hegai, de todas esas mujeres, simpatizó con Esther, por lo que le dio tratamientos de bellezas y alimentos especiales. Hasta le asignó las doncellas más distinguidas del palacio y la puso en el mejor lugar del harem. ¿Sería la mano de Dios? ¿Tú qué crees? De igual manera, Esther no reveló a qué pueblo pertenecía ni sus antecedentes familiares porque Mardoqueo se lo había prohibido. No hay nada nuevo bajo el sol. Mardoqueo le prohibió a Esther que hablara de su raza por la discriminación antisemita tan tremenda que había en Persia. La discriminación siempre ha existido. Se basa en prejuicios que implican miedos irracionales o un sentimiento de superioridad y llevan a un trato injusto. ¿Alguna vez te han hecho sentir mal porque eres hija de Dios? ¿O te has sentido superior a otra persona por lo mismo? Los versos que di al hablar del matrimonio también se aplican aquí. Las escrituras nos animan a ver a los demás a través de los ojos con los que nos ve Dios, mirando más allá de las apariencias externas
hacia el corazón, reconociendo que todos estamos hechos a la imagen de Dios y viéndolos con gracia y un deseo de reconciliación. Me imagino la impotencia que ha de haber sentido Mardoqueo. Se paseaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo estaba Esther y cómo la trataban. Pasaron 12 meses de rigurosos tratamientos de belleza y por fin presentaron a Esther a Asuero. El verso 15 nos dice, ella no pidió nada. Me hizo pensar en una ovejita que va al matadero. El verso 17 dice, al rey le gustó Esther más que a todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así es que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. ¿Y qué creen que pasó después? El rey dio otro banquete. La historia de Esther revela que Dios tiene la solución previa ante cualquier eventualidad. Y este es el principio de esta división. Dios tiene la solución previa ante cualquier eventualidad. Esther era esa solución. Gracias a la providencia de Dios, Esther y veremos que su primo Mardoqueo ascendieron a posiciones influyentes y Dios los utilizó para preservar su pueblo. Dios es soberano. Y esto significa que tiene el control sobre su universo y determina los resultados de todas las cosas según su sabio propósito. Dios tiene autoridad y gobierno absoluto sobre su creación. Nada escapa al control de Dios. Él controla y guía todos los acontecimientos para su gloria y para nuestro bien. Dios no ajusta sus planes a los acontecimientos de la historia humana, ni espera a ver qué decide la gente antes de decidir qué hará. Pero claro, Dios no es el autor del pecado, no viola nuestro libre albedrío o es responsable de nuestros actos. Más bien, su soberanía establece estos parámetros. Su soberanía le permite responder de manera diferente cuando la gente ora o no, y cuando obedece o desobedece. Existen dos aspectos de la soberanía de Dios: sus decretos y su providencia. Los decretos de Dios gobiernan la historia. Lo vimos con Daniel y lo estamos viendo con Esther. La providencia de Dios es su soberanía en acción, no solo en sus decretos, pero aquí lo vamos a ver activamente participando, gobernando, sosteniendo, controlando su creación. Dios en su soberanía no solo dice lo que va a pasar, pero lo hace que ocurre. Saber que Dios es soberano, que tiene el control, nos da una comprensión más completa de todas las demás doctrinas y nos da consuelo y seguridad en medio de las dificultades y las tentaciones. Dios ejerce su soberanía incorporando la plenitud de todos sus atributos. Él no compromete ningún aspecto de su carácter en nada de lo que ordena u orquesta. Dios es soberano al llamar a cada uno de nosotros como suyos, en llevarnos individualmente a la salvación, en santificarnos durante nuestra vida y en preservarnos para estar en su presencia para siempre. Cuando no le doy el lugar a Dios como mi soberano, siento que mis propios planes y propósitos y deseos son más importantes que los de Dios. No reconozco que sin el control de Dios la historia del mundo y mi vida se vuelven cosas al azar. Dependo de mi propio entendimiento y mis sentimientos para interpretar las alegrías y los desafíos de la vida. Qué distinta es la vida cuando reconozco que Dios es soberano y confío en su autoridad y sus buenos propósitos y en sus promesas porque Él se mantiene firme y yo sé que Él va a cumplir todo lo que ha declarado con sabiduría infinita y en sus tiempos precisos y perfectos. Confiar en los propósitos de Dios proporciona la única fuente segura de paz en un mundo turbulento. Y por eso decidí tener una tercera división con solo 5 versos. Esther capítulo 2, versos 19 al 23. Mardoqueo, el judío recto. Ya hablamos de lo impotente que se ha de haber sentido Mardoqueo.
el padre adoptivo de Esther, por el amor y el gran cariño que él le tenía. Pero en su providencia Dios le había permitido tener algún cargo en el palacio, ya que podía estar en la puerta, asegurándose diariamente que ella estuviera bien. Pero ¿qué había podido hacer si ella estaba en peligro? ¿Cómo la había protegido? Esther seguía guardando el secreto de sus antecedentes familiares y a qué pueblo pertenecía, tal como Mardoqueo se lo había ordenado. Podemos ver que ella le era leal y confiaba en su guía. Y aquí vemos de nuevo la soberanía de Dios en acción. Mardoqueo se enteró de una trama para asesinar al rey por 2 eunucos descontentos. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Asuero, creo, era no santo de la devoción de Mardoqueo. ¿Cuántas veces quizá él mismo había deseado su muerte? Sin embargo, Mardoqueo hizo lo correcto. Le informó a la reina Esther y ésta le informó al rey, salvándolo quizá la vida. El verso 23 dice: cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los 2 eunucos fueron ahorcados y todo fue debidamente anotado en los registros reales, en presencia del rey. Lo que veremos será muy importante cuando los enemigos de los judíos quieran destrozarlos. Quedó por escrito y nadie podía dudar de la rectitud y de la lealtad de Mardoqueo. Así como nosotras no podemos dudar de la veracidad de la Biblia o de la soberanía de Dios. La palabra de Dios testifica sus decretos y su providencia. Este es el principio de esta sección. La palabra de Dios testifica sus decretos y su providencia. ¿Cómo vives la soberanía de Dios a diario? En el mundo de Esther, como en el tuyo y el mío, pareciera que el caos está a la orden del día. Parece como si vamos de mal en peor, y cosas horribles e inimaginables pasan sin cesar a nuestro alrededor. Y esto nos causa ansiedad, miedo y muchísimo estrés. ¿Crees que realmente Dios tiene el control sobre tu vida? ¿Que la controla con divino poder, sabiduría y un gran amor? ¿Y que al mismo tiempo progresivamente Dios obra su plan perfecto? ¿Cómo podemos vivir creyendo y confiando en la soberanía de Dios? Lo que nos puede ayudar es entender de qué se hace responsable Dios y cuáles son las pequeñas responsabilidades que Él nos da. Así como muchas veces tomamos el crédito por las cosas que solo pueden ser por la gracia y providencia de Dios, tomamos responsabilidades que Dios no nos delegó y que no podríamos asumir, ya que solo le corresponden a Él. La reina Esther no era responsable del rey Asuero, o de sus decisiones, o de las guerras, o de los cambios de poder. Mardoqueo podía aconsejar a Esther ser muy fiel, ser muy recto, pero no la podía proteger. Ni él ni Esther podían llevarse el crédito de salvar al pueblo judío del genocidio. El reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas nos hace humildes, agradecidos y serviciales para poder, con la ayuda del Espíritu Santo, ver cómo responder a Dios cuando nos pone en las posiciones donde podemos servir a sus propósitos. En vez de preguntarnos por qué permite Dios que pasen las cosas como yo no las hubiera planeado si me hubieran preguntado, la pregunta que todos nos debemos de hacer ¿es Jesús soberano de mi corazón? Oremos usando algunos versos de Primera de Crónicas 29. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y tú eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, a tu glorioso nombre alabamos. Le pido a Dios que prepare nuestros corazones para agradecer el mejor de todos los regalos, el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Feliz Navidad y bendiciones, hermanas.